Hoyoverse ha traído muchas mejoras que no pedíamos, pero que no es tan mal ahora que ha pasado un tiempo. Algunas han sido mucho humo y luego han aportado un 10% de lo que parecían, y otras no les hicimos ni caso y sin embargo a día de hoy nos beneficiamos plenamente de ellas. Hablo en este caso, por ejemplo, de la escarcha o la pluma, que parecían wow y son, bueno, no está mal, o de la captura del resplandor y la reducción en la senda de armas, que esto sí es en el banner de armas ahorrarte literalmente 70 deseos, y lo de la captura es que ya ningún jugador de Genshin puede perder más de 3 50-50 seguidos, cosa que antes había gente perdiendo 5, 6 o más. Dejadme en los comentarios siempre alguien que dice yo he perdido 7, tengo pruebas. Pero a día de hoy hay cosas que necesitamos de forma urgente y que la comunidad ha pedido de verdad. Cosas que nos han dado a medias, como los presets, que no son presets y parece que están riendo de nosotros. Pero también en boca de todos está el aniversario. Este es el factor que es un antes y un después, es el punto de inflexión para las mejoras. Porque estas 4 anteriores que os mencioné, sin contar la pluma, llegaron el aniversario y dijeron en ese mismo aniversario que en cada nuevo aniversario iban a hacer lo mismo, de añadir unas cuantas mejoras muy grandes que iban a mejorar, valga la redundancia, y aportar mucha mejor experiencia a los jugadores. En este nuevo aniversario tenemos un pequeño, vamos a decir, un check, una apuesta, una porra que se dice en España, que es como hacernos una idea de a ver si acertamos de qué mejoras puede haber. Pero lo que tenemos claro es que las mejoras de verdad que necesitamos, no creo, y creo que todos estamos de acuerdo en que el botón de skip y alguna otra no va a traer las Hoyoverse. Así que hoy vamos a hablar de todo eso, de las mejoras que pueden venir a modo especulativo en el nuevo aniversario, de las que ya conocemos, como la brújula que os traje en otro vídeo que está por aquí y os encantó, gracias por el apoyo a ese vídeo, que no lo haya visto, ir a verlo, y de lo que puede venir al aniversario, pero sobre todo de, por encima de todo esto, lo que realmente necesita actualmente el juego. Dejar un buen like, una buena utilidad de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo. Sorteo gratis de una bendición al día y cuando lleguemos a 200.000, 2 bendiciones. Así que compartir el canal. Estamos a 195.000 suscriptores. Gracias por cumplir un sueño más. Y recordar la beta de YouTube, que muchos tenéis puntos de hype para darlos al vídeo, para que el vídeo se recomiende, se posicione y crezca muchísimo más. Gracias por vuestros puntos. Bienvenidos, invitados a los directos. Que aproveche si estáis comiendo. En estos días, cuando esté al banner, estoy sorteando packs de 100 en directo, así que bienvenidos a los directos. Que aproveche, como decía, si estáis comiendo, sea lo que hacéis mientras veis el vídeo. Y vamos con las mejoras que Genshin necesita. Pues bien, en la intro ya os he contado el recap de cosas que tenemos hasta ahora, que dentro de lo que cabe llegaron la mayoría en el aniversario, son interesantes, algunas sirven menos de lo que se vendió, pero sirven, y otras son mucho mejores de lo que pensábamos, pero son pasivas, con lo cual no le damos el valor realmente que necesitábamos, como la captura del resplandor o un punto menos de senda en las armas. Ojalá llegue el día en el que te digan arma asegurada, como en otros juegos gacha que seguro que todos conocéis, pero luego llegaron los presets, que no son presets, y espero que no haga la de los héroes de decir uy, os hemos escuchado, ahora sí los presets están bien y se pueden configurar correctamente. Permitir que nos riamos todos un poco. Y aparte, pues la pluma, que tampoco está mal. Si diesen muchas más plumas, pues quizá porque es RNG, pero es algo que vino después del aniversario. ¿Qué puede venir en este aniversario? Antes de que os diga lo que creo que puede llegar, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros que nos van a traer como mejoras permanentes. Recordad que en el de Natlan prometieron que cada aniversario iba a ser de esta forma, y si ya llegaron 3 mejoras permanentes en el anterior, que son pues lo que he dicho ya, ¿no? La captura del resplandor, la escarcha y la reducción de un punto de senda divina, al menos imagino que 3 cosas van a traer. Entre ellas, una de las cosas que creo que van a plantear como mejora definitiva en el juego, para que no os hagáis ilusiones, y vamos a pensar siempre mal por si acaso luego nos decepcionan en vez de sorprendernos, pero la primera mejora que van a traer es que la brújula ahora te va a dar todo. En principio, y ahora sí después de revisar la beta, y muchos de los comentarios del vídeo de la brújula lo pusieron, se supone que solo es para Notcry por ahora, perdimos. Pero a lo mejor durante la región de Notcry, recordar que dijeron que iban a trabajar en que prácticamente cada versión tenga mapa. Espero que esto sea verdad también, porque es otro leak y otra cosa que se interpretó de una forma desde el chino que a lo mejor no funciona así. Pero es que además
puede coincidir con que si por ejemplo nos traen el famoso puerto de Dorman, de Mondstadt, o zonas que nos faltan de zonas anteriores como Fontaine, Natlan, Sumeru, Inazuma, Liyu, etc., básicamente puede ser que durante todo Notcry, a lo mejor en la 6.2, como viene Durin, pues viene un trozo de Mondstadt, ahí nos habilitan esta mejora en la brújula de Mondstadt y lo hacen paulatinamente, es decir, poco a poco. La primera versión 6.0 solo vendrá con la brújula de Notcry. Eso es lo primero y creo que es uno de los puntos que nos van a traer, así que las migajas son lo que hay. Seamos palomas. Seamos palomas no tóxicas porque creo que a partir de ahí no hay más. Luego, como dos mejoras que nos podrían traer, no se me ocurre mucho más, sinceramente, porque quiero hablar de lo que sí hace falta en el juego, que es de hecho lo que quiero enfocar el vídeo, pero creo que algún día se llegarán a plantear seguramente el tema tanto de que hubiese un banner recopilatorio continuo como un segundo permanente, donde los personajes que lleven más de 3 años en el juego ya puedan ir para allá, incluido arcontes como Venti Songli, que la verdad es que yo creo que todos sabéis que Venti Songli ya no van a vender, a pesar de que son populares y su apariencia o imagen es muy reconocida en Genshin. Y por otro lado, es una utopía, pero reducir el punto de senda divina en el banner de armas para asegurarte ya el arma directamente, creo que incluso es una cosa rara, pero incentivaría ventas, en el sentido de que si en vez de estar gambleando y quiero las 2 armas, por ejemplo, del banner, ahora que viene Flins y Lauma, y yo personalmente quiero las 2 armas, en vez de estar tirando a la de Flins, a lo mejor pierdo el 50 y a mucha gente le pasará que ya que pierde y gastó 100 y pico de deseos en el de armas, dice, ya no saco el otro arma. Ya aseguré la de Flins, ya perdí un 50-50. Si tengo que volver otra vez a volver a perder otro 50 con la senda y volver a asegurar el de Lauma, pues son 300 deseos, ¿no? Porque el subpitil de armas son 70-75, una cosa así. Bueno, menos, es 65, es 10 menos que el del promocional. Son casi 250 deseos, una cosa así. Por ejemplo, mucha gente no sacaría nada más, pero en caso de asegurar ambas armas, dices, uy, saqué la de Flins, ahora quiero la de Lauma. Y a lo mejor me da y me quedan 30 deseos. Voy a gastar dinero y voy a sacar la de Lauma. Y mucha gente sacaría ambas armas y gastaría dinero sabiendo que las asegura y no juega al gacha. No lo sé. Esto es lo que creo que va a pasar, aunque quizá nos sorprenden. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. ¿Qué es lo que realmente necesita el juego? Señores, creo que aquí ya empieza. Por favor, en los comentarios poner todos también un botón de skip gigante. Hagamos historia en los comentarios y que sea gracioso la forma de verse, pero el juego necesita un botón de skip. Ahora hablo de más cosas como la resina y las recompensas, que yo sé que todos quieren más deseos siempre, pero el botón de skip va en prioridad a todo lo demás. El botón de skip a día de hoy ya no es que lo queramos porque estamos un poco aburridos con el texto, ya no es que tengamos... Hay jugadores como yo que nos gusta menos el texto, pero hay jugadores que sí les gusta. El problema actual del botón de skip ya ni siquiera es el que pensábamos anteriormente. El problema que tiene el botón de skip es que es una barrera de entrada para jugadores nuevos que está haciendo que el juego no crezca. ¿Cuántas veces os ha pasado, y yo lo pongo de ejemplo porque me ha pasado, de que alguien os ha pedido recomendación, le habéis dicho de jugar Genshin? Nada, mentira, eso no pasa. Siempre la gente dice, ¡huye de este juego! ¡No juegues! ¡No juegues! ¿Cuántas veces alguien cercano ha querido jugar Genshin y os ha dicho, es que no puedo con el texto? Mi experiencia personal es esa. Hay mucha gente que yo como creador que he conocido en la vida real o que me conoce antes de jugar a este juego, dijeron, ah, bueno, pues voy a probar este jueguito.
Y me ha pasado más de 5 personas que cuando llegaron a la parte de volar en Mondstadt con Amber, que es como la primera prueba de vuelo para darte las alas y el carné de vuelo, no sé si os acordáis, ahí justo me dijeron no puedo, no voy a seguir jugando. Llevo 1 hora de texto, no estoy jugando nada, estoy leyendo una novela y han dejado el juego. Es una barrera de entrada que ahora mismo está perjudicando al juego no sabéis cuánto. Necesitamos a día de hoy un botón de skip ya real, porque como yo mismo dije, yo me haría una cuenta nueva perfectamente, skipeando todo el texto de la historia solo para enseñaros cómo es la construcción de 0 a 100 de una cuenta, aunque el otro límite es la resina y seguramente no podría ir más rápido si quisiera, pero entendéis un poco por dónde vamos. El botón de skip a día de hoy ya no es una queja de unos cuantos jugadores que nos aburre el texto, que yo sé que es más de lo que podríamos pensar. El botón de skip a día de hoy es necesario. Necesitamos a día de hoy poder quitarnos de encima las misiones secundarias, que algunas aportan al lore y otras no, e incluso las que aportan al lore podrían ser la mitad de cortas, se nota el relleno. Para decir 3 cosas importantes te meten 80.000 frases de texto en medio para que te lo comas y te quedes con una migaja de lore. Y aquí todos los lorecrafter y la gente que le guste el lore seguramente me podéis dar la razón. Para decirte 3 cosas importantes en una misión que se podría resumir en el 10% del texto que te meten 90% de relleno, como One Piece o como un montón de cosas más, para que te quedes enganchado a la pantalla y farmear a gente en horas de juego, para que luego eso en estadísticas tanto de Steam como de Epic como de todas las plataformas se posicione y diga no, mira las horas de juego que tiene la gente, porque tienen farmeo de horas de juego y esos tops de juegos más jugados o jugadores simultáneos o todas estas estadísticas que suelen servir mucho y la gente seguía y los inversores para poner dinero también utilizan, pues lo ven y dicen, uy, ¿cuántas horas? No, no son horas, es gente que está hasta las narices con el juego de fondo esquipeando texto que no quiere hacer lo que tiene que hacer. Y aquí viene el otro punto importante que necesitamos y que va de la mano con este botón de skip y con todo este texto, que es la resina. Si hubiera un botón de skip, el otro problema que tendríamos sería que no tenemos suficiente resina diaria para poder realmente sacar una cuenta adelante y además se limita efectivamente en el poquito farmeo que puedas sacar día a día hasta que al final tienes una cuenta, podríamos decirle late, que a día de hoy hay gente que en 6 meses se pasa el abismo full estrellas, pero gente que lleva más de 1 o 2 años jugando y no se lo pasa. La diferencia es que uno pues estudia más guías, se compromete más, tiene más horas libres, que eso no puede todo el mundo, y también su capacidad de atención, retención y aplicar todos los conocimientos en el juego es más rápida, y gente que pues o no tiene todo esto anterior o se preocupa mucho menos y le da igual, pero luego se queja. El problema es que no se quejen, que entiendan que a propósito no quieren enfocarse en ese punto concreto, que está bien y respetable, pero luego sabiendo eso no te quejes. Pues si hubiese un botón de skip, sería más complicado llegar a esos puntos late porque nos limita la resina. La resina de 200 a día de hoy apenas son un poquito más de 5 resinas concentradas al día. Bueno, mentira, 200 por 5, 2 por 5, 20. Son, bueno, por 40, que en este caso son 5 por 4, 20, perdón, que son 200. Son las 5 resinas condensadas al día. Es cierto que al día generamos un poquito más de los 200, pero como ya puedes condensar 5 y en Notcray las resinas condensadas, ya lo dije en un vídeo anterior, pero si no lo sabíais, pongan un ganamos en el chat, en los comentarios. A partir de Notcray van a acumular 60 de resina y no 40, no vas a perder resina diaria y todos los días podrás entrar una sola vez al juego, cosa que antes no pasaba. Pero en cualquier caso eso no es suficiente, porque literalmente es 5, en el caso de Notcray van a ser 4 lunas o menos de farmeo. 4 lunas al día al final en Notcray con las 60 por luna no te da para ni construir un personaje, ni sacar adelante una cuenta, ni nada, teniendo en cuenta que hay recursos pasivos en el mapa, eso sí, pero sería el segundo limitante. A día de hoy ya hay tantos personajes, tantas armas, tantos talentos, tanta resina que estampamos y malgastamos en artefactos, pero sobre todo, tanto RNG en los artefactos y tan pocas facilidades que a pesar de que la escarcha y la pluma existan, no te aseguran un ítem perfecto, que sí necesitaríamos más resina para ponernos al día en el sentido de que una cuenta llegase a late, pero sobre todo, nos están cerrando con un vídeo anterior, que seguramente sea del día anterior a ver este vídeo, que está por aquí, que es el gran problema que tiene Genshin, que son los bosses específicos. Nos están cerrando tanto el combate con estos bosses que solo se pueden bajar con un equipo concreto, que es para venderte a los personajes obviamente y una mecánica concreta,
que al final sí necesitamos subir 4 o 5 equipos, cuando yo siempre recomendé solo subir 2 equipos y llevarlos al cielo, y ahora con la conflagración 3 o hasta 4, porque hay más versatilidad con los bosses y tal. Pero realmente si nos exigen tantos equipos distintos y nos exigen sacar personajes, en caso de que podamos sacar esos personajes y tener 87.000 equipos y personajes distintos, al menos deberíamos tener la resina para poder construirlos, ya no perfectos, que no se puede, pero sí bien, y poder jugar más variantes, porque yo sé que muchos querréis tener algún equipo incluso por gusto, un Noel con Furina C2, Shilonen y Gorou C6 y tal, y no lo construís ni lo subís porque necesitáis esa resina para dejar vuestros carries, para terminar de construirlos y dejarlos perfectos para que se enfrenten a la conflagración. Entonces, hace falta botón de skip y hace falta una mejora considerable, no un poquito para que nos callemos y digamos, uy, mira, en la resina. Y aparte, pues más deseos y tal, todo el mundo quiere, pero bueno, eso es otra historia. Así que, poquito más. Decidme si estáis de acuerdo en los comentarios. Y unas cosas son los cambios que Hoyoverse nos plantea como migajas y otras las que realmente necesita el juego, ya no por ser caprichosos como jugadores, sino porque a día de hoy ya es objetivo que el juego mejoraría con todas estas mejoras. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo para disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis. Y chaito.